Bendiciones para todos y bienvenidos a esta segunda clase de este gran entrenamiento en liberación y guerra espiritual. Me alegra poder estar con ustedes aquí a través de nuestro canal en YouTube, El Poder de Dios Hoy. Si no se ha suscrito a nuestro canal, recuerde suscríbase a nuestro canal y también comparta este video, comparta esta enseñanza con alguien. Recuerde que estamos en este gran entrenamiento en liberación y guerra espiritual. Estamos en el nivel 1. Ya vimos la clase número 1. ¿Cómo se llamó la clase número 1? El origen de Satanás y los demonios, según la Biblia, la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar la clase número 2. Entonces esta sería la clase número 2 del nivel 1. ¿Cómo se llama esta clase? ¿Cómo fue la caída de Satanás y los demonios? ¿Y qué pasó con el diablo y los demonios en su caída? Se llama esta o se titula esta segunda clase. Así que tome su Biblia, tome su agenda para tomar notas de los puntos más importantes de los textos bíblicos, porque acuérdese que esta es una escuela, un entrenamiento en liberación y guerra espiritual. Estamos viendo la parte bíblica, la parte teológica, pero también la parte espiritual y la parte práctica de la liberación y la guerra espiritual. ¿Ok? Y terminamos con una oración, con una administración por liberación, rompiendo cadenas en el nombre de Jesucristo, atando demonios, espíritus de muerte, de opresión, de destrucción, destruyendo toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por eso comparta este video si usted tiene un amigo, un familiar, uno que quiera aprender liberación y guerra espiritual de una manera bíblica, sana, porque por ahí hay mucha cosa antibíblica con enseñanzas raras que distorsionan la palabra de Dios. Entonces compártale este video, pero también si tiene algún amigo, un familiar oprimido con problemas demoníacos, también compártale este video para que conozca la verdad de la palabra de Dios y reciba la oración, la administración que hacemos al final y sea libre, porque para Dios la distancia no es un impedimento. Dios fluye a través de estos medios. Dios fluye su poder, su unción totalmente como si estuviéramos ahí en persona. Así que listos para comenzar esta segunda clase en el nombre poderoso de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nuestro Maestro por excelencia y el autor de las Escrituras. Ayúdanos e ilumínanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, ¿cuál es el tema de esta segunda clase? ¿Cómo fue la caída de Satanás y los demonios y qué pasó después de su caída? Entonces, en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, ¿verdad? En los versículos, en el versículo 14, Isaías 14, 14, dice que Luzbel, que era Satanás antes de caer, Luzbel, portador de luz, dijo: subiré a las alturas, ¿verdad?, de las nubes y seré semejante al Altísimo. Era lo que él quería hacer, todo eso ya lo hablamos, quería ser igual a Dios. Pero el versículo 5 dice: mas tú, derribado, eres hasta el Seol. Grabémonos ahí esa palabra, derribado. O sea, tumbar algo, mandarlo a tierra totalmente. Está aquí arriba en una posición y
botarlo abajo de la posición en la que estaba, botarlo totalmente. Derribado eres y no te la expresión. Dice Dios, derribados eres hasta el Seol, hasta el lugar de los muertos, o hasta el infierno, hasta el abismo, hasta lo más bajo, hasta lo más profundo, hasta lo más bajo de lo bajo. Cayó Luzbel con sus ángeles que arrastró en su rebelión y se convirtió en Satanás y los demonios. Entonces, derribado eres hasta el Seol, palabra clave ahí. Y en Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, también en el versículo 17 en adelante podemos leer, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Entonces, aquí hay otra palabra clave para hablar de la caída de Satanás. Dios dijo, te arrojaré por tierra. Isaías dice, fuiste derribado. ¡Pah! Algo que cayó de golpe. Aquí dice, te arrojaré por tierra. Es como botar algo a la basura, ¿verdad? Imagínese que usted tiene ahí en su mano como bueno, un empaque, una cáscara de alguna fruta, de una banana que se comió y usted va a la caneca de la basura y ¡pah! La bota, la lanza. Eso quiere decir, te arrojaré por tierra. Botar algo así, con, con fuerza hacia la basura en este ejemplo. Y Isaías dijo, derribado eres, botar algo, algo que cayó de golpe a tierra. Entonces, son palabras claves para la caída de Satanás. Ahorita les explico algo, así que pendientes, por favor, no se vayan a perder esto, por favor, porque se pierde la enseñanza. Ahora, Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, ¿verdad? Versículo 18, perdón. Lucas 10, 18. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Oh, ¿qué dijo el Señor Jesús? Sabemos que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es eterno. Jesucristo no fue creado. Luzbel es una criatura, es un ser, por eso Luzbel es limitado. Luzbel no es ni omnipresente. Omnipresente es que está en todas partes. Él no puede estar, Satanás no puede estar en todas partes, porque él no es Dios, él es una criatura, él fue creado. Entonces él no es omnipresente, no es omnipotente, omnipotente que es todopoderoso, solo Dios es todopoderoso. El diablo no es todopoderoso, no, él es finito, él está limitado, él es creado, así como usted y yo fuimos creados, este personaje también fue creado. Y Satanás tampoco es omnisciente, que todo lo sabe. El único omnisciente que todo lo sabe, el único omnipotente que todo lo puede, es todopoderoso, el único omnipresente que está en todo lugar al mismo tiempo. Su palabra dice que su gloria llena toda la tierra. Es nuestro Dios. Satanás no, que quede claro, él es finito, él fue creado así como usted, así como yo. Entonces, pero Jesucristo es como el Padre Celestial. Jesucristo es eterno. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era en el principio con Dios, y estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra, dice, y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a Jesucristo. O sea, Jesucristo es eterno. Jesucristo como el Padre no tiene principio ni fin. Jesucristo como el Padre y como el Espíritu Santo es Dios,
es infinito y es eterno. Entonces, el Señor Jesús, que es eterno, que también es Dios, que siempre ha existido, Él estaba allá en la eternidad, en los cielos, con el Padre Celestial, cuando sucedió la rebelión de Satanás o de Luzbel antes de caer. Y Jesús miró y conoció la rebelión de este ser angelical y con todos los demonios que él arrasó tras de él. Entonces Jesús vio cuando Satanás cayó del cielo, como dijo Isaías, cuando fue derribado, lanzado del cielo, como habló el profeta Ezequiel. De hecho, el Señor Jesucristo, que es la palabra, creemos, como Jesús es la palabra, creemos que Jesús fue el que le dio la orden al diablo. Jesús fue el que le dijo, fuera. Bueno, creemos que fuera o salvo. Bueno, pero lo sacó, lo echó. Y Satanás salió. ¿Cómo salió Satanás del cielo? Arrojado, como algo que se bota, que se lanza a la basura, algo que se derriba de golpe. Así salió Satanás del cielo. Por eso aquí el Señor Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿cómo fue la caída de Satanás y todos sus ángeles caídos? Ellos salieron disparados como un rayo. Salieron lanzados como un rayo aquí a la tierra, ¿verdad? Como cuando usted bota algo a la basura con fuerza, así fue lanzado Satanás. No sé, me imagino que Dios estiró su dedo y le dijo fuera, y ese personaje Luzbel y todos los demonios inmediatamente salieron disparados, echados, lanzados fuera del cielo. Jesús dijo, yo vi caer a Satanás como un rayo. Así él salió del cielo, lanzado, disparado. Entonces, atención a esto, no hubo una guerra en el cielo, no hubo una lucha en el cielo para sacar al diablo. ¿Por qué? Porque normalmente se enseña eso, que para sacar a Satanás del cielo hubo una lucha, ¿verdad? Y como que el diablo haciendo guerra y avanzando y Dios y sus ángeles luchando para sacarlo fuera y no. Atención a esto, Satanás no da la talla para ser rival de Dios. Satanás no da la talla para enfrentarse a Dios. Satanás es un ángel más, es un ser creado, limitado, infinito. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, o Yahweh de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el que hace temblar el cielo y la tierra, el Dios todopoderoso. Con una sola orden, Dios sacó disparado al diablo y a todos sus ángeles que lo siguieron, lo sacó del cielo. Satanás no puede enfrentarse a Dios ni en lo más mínimo. Si nosotros leemos la palabra de Dios, eso es lo que vamos a encontrar. Satanás ante la presencia de Dios lo único que puede hacer es llorar, chillar, postrarse, humillarse, someterse ante Dios. Porque es que, hermanos, uno escucha enseñanzas y mensajes que son antibíblicos, que le dan más poder al diablo que el que verdaderamente tiene. Ahora, yo le estoy hablando por la palabra de Dios, le estoy mostrando las frases bíblicas que usa la Biblia, que usó Jesús para describir la caída de Satanás. ¿Cuáles son esas frases? Arrojado eres, derribado eres, como cortar algo y ¡pah! Cae a tierra de golpe, como lanzar algo a la basura. Jesús dijo, yo vi a Satanás que cayó del cielo como un rayo, ¡pah! Lo lanzaron disparado, salió del cielo. Entonces, no le demos al diablo más poder del que realmente tiene, del que la palabra de Dios nos muestra que tiene.
en sí, ¿sabe qué creo yo? O sea, Satanás no es enemigo de Dios. Satanás no da la talla para ser enemigo de Dios. No da la talla. Porque un enemigo es un oponente, alguien que se enfrenta. Satanás no da la talla para oponerse a Dios, para enfrentarse a Dios. Y se lo compruebo con la palabra de Dios. Ahora sí, Satanás es el adversario, pero de nosotros, los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios. Él es su adversario, Él es mi adversario. Por eso la palabra de Dios nos habla de que no durmamos, porque nuestro adversario de nosotros los seres humanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, le coloco un ejemplo bíblico, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, cuando habla de la rebelión del endemoniado Gadareno, dice que cuando Jesús llegó a la región de Gadara, ahora atención a esto, no se pierda esto, por favor. Cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús estaba como hombre. Claro, no perdió su naturaleza divina. Jesús, al ser engendrado por el Espíritu Santo, era totalmente Dios y totalmente hombre. Pero Jesús estaba en un cuerpo humano. Jesús estaba limitado a un cuerpo. Dios hecho hombre, la divinidad, pero en un cuerpo. Su naturaleza divina no la perdió, pero estaba en un cuerpo de carne. Jesús estaba limitado a un cuerpo. Y Jesús, todos sus atributos divinos, gloriosos, los dejó a un lado. Su omnipotencia la dejó a un lado. Su majestuosidad, su gloria la dejó a un lado. Eso se llama la kenosis. Jesús se despojó de su gloria. Nos enseña la palabra de Dios. Ahora atención a esto. Si Jesús, despojado de su gloria, dejando a un lado sus atributos omnipotentes, limitado a un cuerpo, llega a Gadara, y este endemoniado que tenía una legión, que sabemos que una legión era más o menos entre 5.000 y 6.000 soldados romanos. O sea, este hombre tenía miles y miles y miles de demonios, y demonios fuertes. Ahora, cuando estos demonios ven a Jesús, que está en un cuerpo, que está limitado a un cuerpo, que no está en su gloria, en su majestuosidad, en su omnipotencia, que ha dejado de lado sus atributos divinos, y aún así los demonios lo ven y se postran ante Jesús. Eso dice el texto bíblico. Se postraron ante Jesús y lloraban y chillaban y le rogaron. Eso dice el texto bíblico. Hay que leer la Biblia despacio, con entendimiento. Dice que los demonios le rogaban: Jesús, por favor. Le rogaban, le lloraban: déjenos ir a los cerdos. Ahora, imagínense donde Satanás ahora vea a Jesucristo, glorioso, omnipotente, majestuoso, en toda su plenitud, con todos sus atributos. Si cuando lo vio como hombre lloraba, chillaba. Y así fue en la eternidad. En la eternidad, allí Dios estaba en su trono, lleno de su gloria, en toda su majestad, su omnipotencia, su santidad, su luz, su poder. Entonces imagínese Luzbel, ante ese grande y omnipotente Dios, no tenía ni tiene nada que hacer. Lo único que puede hacer es, como dice Marcos, rogar, chillar, postrarse. Entonces, hermanos, olvidémonos que Dios allá bregó y luchó en el cielo para sacar a Satanás. No, eso es mentira. Han enseñado mal. La Biblia dice: derribado fuiste, lanzado fuiste, echado fuiste, como un perro, como algo que se bota a la basura, como algo que se lanza, que se desecha. Jesús dijo: yo vi al diablo caer del cielo como un rayo, ¡pah!, salió disparado ante la orden de Dios. Amén. Entonces, este ser que era tan hermoso fue degradado y ahora está caído. Ahora es un ser caído, con una maldición.
que arrastra y una sentencia de juicio. ¿Queda claro eso? Ahora, quiero aclarar un texto bíblico en Apocalipsis que muchos de ustedes deben estar pensando. Apocalipsis capítulo 12, ¿quiere que lo aclaremos? Si quiere que miremos ese texto, que lo aclaremos, escríbanos ahí en sus comentarios. Lo mismo, cualquier duda, cualquier pregunta, con todo respeto, escríbanos ahí en los comentarios. Si algo no ha entendido hasta ahora, si quiere saber alguna de las cosas que he mencionado más a profundidad, por favor escríbanos ahí en los comentarios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a explicar este texto, pero ya sabemos cómo fue la caída de Satanás, lanzado, echado fuera como un perro, lanzado como se lanza algo a la basura. Cayó disparado del cielo como un rayo. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a explicar este texto bíblico con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Atención, lea esta palabra conmigo o préstele mucha atención a estos versículos y al contexto de estos versículos. Y ahí vamos a entender. Amén. Versículo 7 dice: después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, una gran voz que en el cielo decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Atención a eso. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay, note este, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, muchos dicen que esta batalla que libró Miguel allá en el cielo con Satanás para sacarlo de allá del cielo fue cuando la rebelión de Satanás, él fue arrojado del cielo allá en la eternidad antes de la creación del hombre. No, hermanos, no, este texto bíblico no se refiere a cuando Satanás fue arrojado del cielo en aquella ocasión, cuando era Luzbel y se volvió diablo. No. ¿A qué se refiere este texto bíblico? Y atención, porque se lo respondo con la palabra de Dios dentro del contexto del libro de Apocalipsis. Así que tome nota, mucha atención. El libro de Apocalipsis tiene, primero, el libro de Apocalipsis tiene una clave para interpretarlo. Es el bosquejo o la clave para interpretar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 19. Lo que Jesús le dijo a Juan, el apóstol. Dice: escribe las cosas que has visto,
Primero, las que has visto. Y las que son. Segundo, las que son, tiempo presente. Y las que han de ser después de estas, tiempo futuro. Amén. Atención, no se me distraiga. Escribe las cosas de Apocalipsis que has visto pasado, las que son presente, las que han de ser futuro. Jesús le dice eso a Juan. ¿Cuáles son las cosas que Juan ya había visto? Capítulo 1. Las que había visto. A Jesús en gloria, en majestad, como se le presentó. Escribe las que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Tiempo presente. Apocalipsis capítulo 2 y 3. Ese es tiempo presente, que es la era de la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias. Ahí estamos, en el tiempo de la iglesia. Ese es hasta ahora el presente, aunque creemos que estamos en los últimos tiempos y algunos dicen que estamos en la época de la iglesia de la Odisea, y probablemente sí, por muchas cosas que vemos, pero ese es otro tema. Y también escríbame si quiere que un día estudiemos ese tema a la luz de la palabra de Dios. Pero el asunto es que capítulo 1 es pasado, lo que has visto. Capítulo 2 y 3, las cosas que son presentes. Y las que han de ser después, note, después de estas. Es desde el capítulo 4 en adelante, que es futuro. O sea, Apocalipsis capítulo 4 en adelante es futuro. No se ha cumplido todavía, no se ha cumplido. ¿Cuándo se empezará a cumplir? Después del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Entonces, si Apocalipsis capítulo 4 en adelante es futuro, no se ha cumplido, se va a cumplir en la tribulación y gran tribulación. Atención a esto, Apocalipsis capítulo 4 en adelante se cumple desde la tribulación y gran tribulación, de ahí en adelante empieza a cumplirse. Entonces, quiere decir que Apocalipsis capítulo 12 no se ha cumplido. No se ha cumplido Apocalipsis capítulo 12. Es futuro. Se va a cumplir allá en los tiempos de la gran tribulación. Esta batalla aún no ha sucedido. No es del pasado. Está proféticamente en el futuro. Segundo argumento bíblico. Cuando lanzaron o lanzan, cuando van a lanzar aquí a Satanás del cielo, dice la palabra del Señor, dice, y fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Versículo 9. El que y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad? El que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Mira, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mucha atención. Cuando el texto bíblico dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿a quiénes se refieren? A nosotros los hombres, nuestros hermanos. Usted es mi hermano, yo soy su hermano. Todos nosotros a través de Cristo Jesús, o el pueblo de Israel también, en el Antiguo Testamento es el hijo del pueblo de Dios, ellos también son hermanos. Si me hago entender esto, présteme atención por favor. Fue lanzado fuera en esa batalla el acusador de los hermanos, de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, del pueblo de Dios, de los cristianos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Cuando Satanás fue lanzado allá en la eternidad, antes de la creación, ¿qué hermanos había? Ninguno. Todavía nosotros los hombres, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, no habíamos sido creados.
no existíamos. Satanás no tenía qué hermanos acusar. O sea, no se refiere a la misma situación. No se refiere a cuando Satanás fue echado del cielo en aquella ocasión. Esta es una batalla futura. Y este texto indica que Satanás acusa a los hijos de Dios, acusa a nuestros hermanos, nos acusa a nosotros delante de Dios. En aquella época no existíamos, no había hermanos, nosotros para acusar. Segundo argumento. Tercer argumento. Atención. Dice en la parte final del versículo 12, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, en esta batalla que tiene Miguel y sus ángeles con él y los sacan de ese lugar de posición del cielo, él viene con furia a la tierra y hay un ay de lamentación sobre la tierra. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con furia a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Atención a esto. Allá en la eternidad, antes de la creación, cuando fue la rebelión de Luzbel, antes que Dios nos creara a nosotros, y Satanás es arrojado a la tierra, primero, en la tierra no habían moradores. Ojo al texto, aquí en Apocalipsis dice, ay de los moradores de la tierra. Allá en la eternidad, vuelvo y le digo, cuando Satanás fue arrojado por su rebelión, aquí en la tierra aún no habían moradores. No habían habitantes. Dios no nos había creado todavía. Cuando Dios nos crea, Satanás ya había caído del cielo. No habían moradores. Por eso esta batalla es algo futuro, cuando ya hay moradores en la tierra. Y segundo, dice, y el diablo ha descendido con furia sobre ellos, sobre los moradores de la tierra, porque sabe que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo. Cuando Satanás fue arrojado allá, Luzbel con sus ángeles, en la eternidad, le quedaba todo el tiempo del mundo. Aquí dice, le queda poco tiempo. Cuando Jesús lo vio caer del cielo como un rayo, le quedaba a Satanás todo el tiempo del mundo para hacer su diabólico trabajo de destrucción aquí en la tierra. Por eso este texto, donde está esa lucha de Miguel con el dragón y sus ángeles, no se refiere a la caída original de Satanás, descrita en Isaías 14 y en el libro de Ezequiel capítulo 28. ¿Cómo fue la caída de Satanás entonces? Según Jesús, según el profeta Isaías y el libro del profeta Ezequiel, Satanás fue lanzado, arrojado, como un papel que se lanza a la basura. Cayó como un rayo del cielo, porque Satanás no puede enfrentarse a Dios, no es rival para Dios. Lo único que puede hacer es, como la escena del endemoniado gadareno, postrarse, rogar, chillar, suplicar ante la presencia de nuestro Dios santo y todopoderoso. Entonces quizás usted dirá, bueno pastor, entonces este texto bíblico ¿a qué se refiere? Se lo voy a explicar rápidamente. Este texto bíblico se refiere a lo siguiente. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. En Efesios también Pablo dijo que Satanás es el príncipe de la potestad ¿de qué? Del aire. O sea, ¿dónde tiene en sí Satanás su trono? ¿Y dónde están los príncipes del infierno, que son la mano derecha de Satanás? Están
en lo que se conoce como el segundo cielo. Están en lugares celestiales. ¿Qué hay aquí en la tierra? Aquí en la tierra están los millares y millares de demonios. Demonios de bajo rango y algo otros demonios también de mayor rango. Bueno, después vemos eso en otro tema. Pero allá en el segundo cielo, en los lugares celestiales, quedó establecido Satanás y sus principales secuaces, que también son conocidos como príncipes del infierno, ¿verdad? O potestades, que desde allá gobiernan la tierra, los continentes, los países, las ciudades, las regiones y los diversos géneros de pecado. Desde allá ellos envían las órdenes y controlan aquí las huestes de demonios y ejercen su influencia en la tierra. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que Satanás en este momento tiene su trono, tiene un lugar allá en el segundo cielo, en los lugares celestiales. ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? Que Dios va a enviar a Miguel a que lo saque, lo derribe de allá. Hasta ese día Satanás va a tener licencia de estar allá operando en los lugares celestiales o en el segundo cielo. A esa batalla se refiere. Ese día es como si Dios le dijera, bueno, Satanás se le acabó su tiempo de estar aquí posicionado, establecido en el segundo cielo, en los lugares celestiales, y desde aquí ejercer sus planes maléficos sobre la tierra. Se le acabó su tiempo. Y va el ángel Miguel con sus ángeles a sacarlo, a derribarlo de ese segundo cielo donde él está ahorita. ¿Cuándo va a suceder eso? Allá en la gran tribulación. Y por eso dice que él desciende con furia a la tierra. Y hay de los moradores de la tierra porque sabe que le queda poco tiempo. Claro, ahí sí le va a quedar poco tiempo. Porque está en los últimos días, en los últimos tiempos, en los tiempos de la gran tribulación, antes de la segunda venida de Cristo, donde Él viene y establece el milenio, su reino aquí en la tierra. Amén. ¿Quedó claro? ¿Cómo fue entonces la caída de Satanás? ¿Y a qué se refiere Apocalipsis capítulo 12? Si le quedó claro, por favor, escríbame ahí en sus comentarios. Si le quedó alguna duda, por favor, también escríbalo. Ahora, vamos a otro tercer punto de esta clase, la caída de Satanás. ¿Cómo fue y qué pasó? Ahora, atención a esto. Tome nota, por favor. Con la caída de Satanás, los demonios, podemos así decirlo, quedan divididos en cuatro grupos. Cuatro grupos. No cuatro clases de demonios propiamente. Después vemos las clases y rangos demoníacos. Quedan divididos en cuatro grupos. Primer grupo, los que aparecen en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Ese es el primer grupo. Los que tienen licencia para operar aquí en la tierra y están sueltos. Los principales, como ya lo dije, están establecidos en el segundo cielo, en lugares celestiales, gobernando, enviando sus órdenes y planes maléficos aquí a la tierra, a los millares de demonios que están aquí cumpliendo las órdenes de Satanás. Ese es el primer grupo, los que están libres para operar en la tierra. Pero hay un segundo grupo de demonios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 2, por favor. Mucha atención a esto. Apocalipsis 9:2, el segundo grupo de demonios. Dice,
abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol, Señor, y el aire por el humo del pozo. Versículo 3. Y, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 5, mire, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte a causa del desespero que estos demonios les van a causar. Pero la muerte huirá de ellos, no la hallarán. O sea, hay un segundo grupo de demonios que está en un lugar que se llama el abismo, el pozo del abismo. Ese segundo grupo de demonios no están ahorita sueltos en la tierra, no, están confinados en el pozo del abismo. O sea, son demonios, según da a entender la palabra de Dios, más malos y más terribles de los que están operando ahorita en la tierra. ¿Cuándo van a ser sueltos esos demonios? Son miles y miles de demonios que Jesús tiene allí presos, confinados en el pozo del abismo. ¿Cuándo van a ser sueltos? Allá en la gran tribulación, para que atormenten a los seres humanos. No que los maten, sino que los atormenten, les causen tal tormento, que la gente quiera morirse, pero no va a poder morirse. No van a tener paz ni de día ni de noche. No van a poder dormir siquiera 5 minutos. Un desespero diabólico, infernal, una angustia, un desespero, una ansiedad, un nerviosismo, un estrés diabólico causados por este grupo de demonios. Por eso, un pequeño paréntesis, hermanos, preparémonos, vayámonos con el Señor Jesús, porque la ira de Dios viene a esta tierra, el juicio de Dios viene a esta tierra a causa del pecado. Arreglemos nuestra vida con Dios y vayámonos con el Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia. Amén. Cierro ese paréntesis. Entonces, este es el segundo grupo de demonios, los que están confinados al abismo y van a ser sueltos para atormentar a los seres humanos en la gran tribulación. ¿Cuál es el primer grupo? Los que ahorita están sueltos y tienen libertad de operar en la tierra y en los lugares celestiales. Pero hay un tercer grupo de demonios. ¿De dónde salieron los demonios? Ya sabemos, los ángeles que se dejaron engañar de Luzbel allá en el cielo, que siguieron la rebelión de Luzbel. Aquí está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice que la tercera parte de los ángeles, Luzbel los arrastró. Y hoy son los demonios. Unos están operando libremente ahora, otros están en el pozo del abismo y serán soltados en la gran tribulación para atormentar a los seres humanos. Y un tercer grupo de demonios. Apocalipsis, ahí mismo, capítulo 9, versículo 14. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14. Dice, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta. El sexto ángel toca la sexta trompeta. Y mire, y desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte
de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan. ¿Cuál es el tercer grupo? Hermanos, hay 4 ángeles caídos, no del cielo, ángeles caídos, de los que siguieron al diablo en su rebelión, que hoy son demonios, pero están atados. Estos 4 ángeles están separados, es un tercer grupo aparte, y están atados allá en el río Éufrates, y van a ser soltados también en la gran tribulación. ¿Para qué van a ser soltados? Para que lideren un ejército de hombres, un ejército de 200 millones de soldados. Para eso van a ser soltados. Van a liderar un ejército de 200 millones. Los van a llenar de ira, de odio, de ansia de sangre, de muerte, para que maten la tercera parte de la humanidad. Terrible lo que le viene a la tierra. Este es el tercer grupo de ángeles, los 4 ángeles caídos, demonios que están allá atados en el río Éufrates, y van a ser desatados en ese día, medio año. Ya la hora Dios la tiene señalada, que los va a soltar. Y hay un cuarto grupo de demonios, y con ese vamos a terminar. Así que atención, estamos escribiendo, tomando nota. Por favor, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Está ahí en la Biblia conmigo? Recuerde, esto es un entrenamiento en liberación y guerra espiritual. Estamos conociendo quién es nuestro enemigo, de dónde viene, cómo cayó, qué pasó con ellos, cómo están organizados, según la palabra de Dios. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles, segunda epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ahora sí leámoslo todos. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Note ese texto. Leámoslo otra vez con calma, detenidamente. Así se lee la palabra de Dios. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ahorita le explico esa palabra infierno, los entregó a prisiones, note, prisiones de qué? De oscuridad, para ser reservados al juicio. Este es un cuarto grupo de ángeles caídos. Pero estos ángeles además cometieron un pecado terrible, terrible, que Dios los envió a un lugar, escúchenme esto, y ya casi terminamos, que en griego se llama el Tártaros. Tártaros es la palabra que aparece ahí en griega. Dios los arrojó al Tártaros. Ahora escúcheme, Tártaros no es el infierno. Tártaros no es el Seol ni el Hades. Tártaros es un lugar único y diferente a esos, porque es una palabra diferente en el griego. Tártaros es un lugar de oscuridad, una prisión de oscuridad. Eso es el Tártaros, una prisión de oscuridad, donde Dios tiene a este grupo de demonios o ángeles caídos que cometieron un pecado terrible, pero son tan malos, tan depravados, que Dios no los dejó libres en esta tierra. Dios los tiene allá en el Tártaros. No es el infierno, vuelvo y le digo, es una prisión de oscuridad. Y según el texto bíblico da a entender que de allá no van a salir. No van a salir. Ni en este tiempo, ni en el tiempo de la gran tribulación, no van a salir. Sino
hasta el día del gran juicio, donde Satanás y todos sus ángeles van a ser arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Van a salir directamente de esa prisión de oscuridad del Tártaros al lago que arde con fuego y azufre. Bueno, amados hermanos, así estamos culminando esta segunda clase que se tituló La caída de Satanás y qué pasó cuando Satanás cayó y después de su caída. Hasta ahí vamos. Este ha sido el destino de este ser, Luzbel, que era el portador de luz, los ángeles que se le unieron a él en su rebelión y cómo quedaron, digámoslo, distribuidos. ¿Ok? Conclusiones: nada de temor para Satanás, porque como ya les dije, es un ser creado, es un ser caído, que ante el poder, la autoridad y la presencia de Jesucristo, lo único que puede hacer es llorar, postrarse, chillar y nada más, como nos lo muestra el Evangelio de Marcos. Nosotros estamos con Jesucristo, Jesucristo está con nosotros y con Él somos más que vencedores sobre todas estas cosas. Amén. Así que vamos a orar. Si alguien que ve este video, y si no, compártaselo, está siendo oprimido por alguno de estos demonios o ángeles caídos, está siendo presa de Satanás, atado, cautivo por Satanás, y me ve, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Señor Jesús, entra ahora en mi corazón, en mi alma y en mi cuerpo. Dígale: Señor Jesús, te recibo ahora como mi Señor y mi libertador. Te pido, Señor Jesús, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Dile: Señor Jesús, límpiame ahora con tu sangre preciosa de toda contaminación, de toda oscuridad, de todas tinieblas. Gracias, Jesús. Ahora yo oro por usted. Si puede, coloque ahí la mano en la pantalla donde me ve, y si no, coloque la mano en su cabeza. En el nombre poderoso de Jesucristo, desato ahora sobre usted el fuego del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la unción que pudre todo yugo, la unción de fuego, unción de liberación. Fluye ahora sobre su vida, fluye ahora sobre su cuerpo. Fuego de Dios sobre su mente, cae ahora. Fuego de Dios sobre su cuerpo, fluye ahora. Fuego del Espíritu Santo te llena, te llena, te llena ahora. Fuego de Dios que quema todo demonio, todo espíritu inmundo. Fluye, se derrama sobre ti ahora. Fuego de Dios, unción de Dios. Recibe, recibe, recibe ahora y donde estás. Sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu alma. La unción de Dios cae ahora sobre ti. Y en el nombre poderoso de Jesucristo quedas libre ahora. Se rompe toda ligadura del diablo en tu vida. Se rompe toda cadena del infierno en tu vida. En el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Fluye ahora sobre ti. La sangre de Jesucristo. Corre ahora por todo tu cuerpo, por todo tu ser. La sangre de Jesucristo te libera ahora. Quedas libre, quedas libre. Demonios, fuera de esta vida. Fuera espíritu de muerte. Fuera espíritu de tormento. Fuera espíritu de enfermedad. Fuera todo demonio que roba, mata y destruye. Yo lo ato ahora, lo encadeno. Y en el nombre de Jesucristo y por el poder de la palabra, fuera de los cuerpos, fuera de los hogares, fuera de las vidas, fuera ahora. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Dale gracias al Señor Jesús. Diga: soy libre por la sangre de Jesucristo. Confiéselo: soy libre
por la sangre preciosa de Jesucristo. Jesucristo es mi Señor y mi libertador. Amén. Bendiciones, así ya llegamos al final de nuestra segunda clase. No olvide suscríbase a nuestro canal y compártalo y prepárese, esté pendiente para la tercera clase de este entrenamiento. Bendiciones, bendiciones para todos.